Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos están viendo, que no están conectados con alumnos principalmente también. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a realizar una presentación. Voy a tener mi nombre, Raúl Baño Navarro, y voy a presentaros algo que, bueno, pues se sale un poquito de lo que, digamos, sería la disciplina de ingeniería eléctrica en cuanto a lo que serían las bases, ya que todo lo que voy a hablar de optimización en general y optimización evolutiva en particular, contando la parte multiobjetivo, pues realmente es un ámbito totalmente transversal e interdisciplinar con aplicaciones en todos los campos, no solo de ingeniería, sino de ciencias y de ciencias sociales, ¿vale? Con lo cual, hoy gran parte de la presentación, o la mitad, va a ser aproximadamente dedicada a explicar un poco de qué va esto, porque obviamente va a ser casi más importante que las aplicaciones, aunque las aplicaciones van a abrir también, digamos, la mente de cara a analizar un poco cuáles serían las posibilidades. Pero si se entiende más o menos de qué va el tema de la optimización en general, pues yo creo que podemos intentar ir viendo posibilidades que puedan surgir bien ahora o bien en el futuro, porque realmente su aplicación es bastante extensa. Bueno, aquí he preparado un índice, básicamente, pues al principio voy a hablar un poco de avances en computación. En ese apartado de avances en computación, pues voy a comentar un poquito las ventajas de las que disponemos hoy día de cara bueno, a utilizar la capacidad de cómputo de los computadores actuales, de los ordenadores actuales, que pueden ser específicos o pueden ser de aplicación genérica. Y luego hablaremos de optimización evolutiva multiobjetivo. ¿Vale? Digamos que son los dos epígrafes sobre los cuales voy a sentar la base para explicar luego una serie de aplicaciones para diferentes ámbitos de ingeniería o de ingeniería eléctrica. Obviamente, luego dentro de cada uno de esos ámbitos pues va a haber más subdisciplinas sobre las cuales se podría aplicar. Con lo cual, bueno, los epígrafes del 3 al 6 van a ser más o menos ejemplos para que, bueno, podáis comprender algunas de las cosas sobre las cuales se está trabajando, ¿vale? Bueno, voy a empezar con el apartado de avance en computación. Bueno, como todos yo creo que sabemos, pues básicamente cualquier computador moderno, de los últimos 10, 15, 20 años hasta ahora, pues bueno, pues tienen sus diferentes elementos, son sus dispositivos de placa base, memoria RAM, procesador, discos duros, y bueno, hemos ido viendo cómo se ha ido avanzando de forma bastante considerable en todo y cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, hoy día tenemos los discos duros SSD que nos permiten pues, arrancar el Windows muy rápido, el Linux, o nos permiten los dispositivos de almacenamiento masivo externos, la memoria RAM pues va progresando de una forma bastante importante, no tanto en la capacidad de memoria, sino en la velocidad de acceso. Y bueno, pues hay una serie de apartados relativos a estos equipos que normalmente, pues más o menos, en mayor o menor medida, todos conocemos. Hay uno que es, digamos, el que nos da la capacidad de cómputo, que son los procesadores. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta, en esta gráfica podéis ver a la derecha lo que sería la escala de integración que está viviendo, que viene viviendo los procesadores, ¿vale? Entonces, desde micrómetros a pocos nanómetros, de hecho ya pues la tendencia y la precisión, ya Apple tiene dispositivos de 7 nanómetros y está previsto pues que en este mismo año y en los 2 o 3 años siguientes se pueda llegar incluso a 3, 4 nanómetros. Entonces, tenemos la capacidad de meter un número de transistores cada vez mayor en la misma superficie, ¿vale? Aquí tenéis la línea de tendencia y aquí pues básicamente se va cumpliendo pues digamos la teoría y digamos las predicciones que se iban planteando hace bastante tiempo. En base a esto, obviamente, podemos integrar dentro de un procesador un número cada vez mayor de transistores. Aquí tenéis la escala, que como podéis ver, la escala no es lineal, sino que está en logarítmica, y bueno, pues podéis ver cómo se va siguiendo básicamente lo que sería las tendencias de duplicar más o menos lo que se suele conocer como la ley de Moore, es que el número de transistores dentro de un microchip se dobla cada 2 años, ¿no? Entonces, en principio, pues esto está muy bien. Hoy día tenemos procesadores muy potentes. No obstante, bueno, aquí ha habido un cambio de paradigma, ¿vale? Hay un cambio de paradigma porque a mediados de los años 2000, 2004, 2005, se emitía o se conseguía aumentar el número de transistores sin problema, pero la velocidad del reloj y la potencia medida la potencia que necesitamos por cada gigahercio, ¿vale? La energía consumida básicamente por cada gigahercio no se permitía escalar. Entonces llegó un momento en el cual esto se estancó, ¿vale? Esto se estancó, ahí lo explico abajo, las razones, varias razones, ¿no? Pero bueno, básicamente es que ya
los circuitos eran tan pequeños que realmente para mejorar las frecuencias del procesador en términos de gigahercios por vatio de consumo, pues no se pudo escalar a partir de los 90 nanómetros, ¿vale? Debido a que las puertas de los transistores se volvían demasiado delgadas para evitar que la corriente se filtrara al sustrato. En fin, al fin y al cabo lo que pasó, y si echáis la mirada atrás recordaréis que hubo un momento en el cual llegamos a tener procesadores de cerca de 4 GHz y se ha quedado ahí. De hecho, hoy día si compráis un ordenador, sea sobremesa o sea portátil, lo normal es oscilar entre 2,2, 2,5 o 3 GHz, ¿vale? O sea, se estabilizó. ¿Por qué? Porque realmente lo que se dieron cuenta los diseñadores era que, bueno, pues que no era posible ir aplicando las mejoras que sí permite la ley de Moore, de duplicar el número de transistores en el mismo área, no se veía compensado con una mejora en la frecuencia del reloj. Con lo cual, pasamos a otra era que se empezó a sentar a mediados de los 2000 y, bueno, pues a principios de esta década pasada y mediados ha tenido una gran efervescencia que fue la era multicore, es decir, que nosotros nos compramos un ordenador, o que es una sobremesa de un precio relativamente bajo, de 500, 600 euros, y vamos a tener un par de procesadores, un procesador, perdón, con un par de núcleos o con 4 núcleos, algunos de ellos con multithreading, bueno, se conoce como hyperthreading, pero es la marca comercial de, digamos, la nomenclatura comercial de Intel. De forma genérica estaríamos hablando de multithreading. Entonces, bueno, pues ya tenemos dispositivos multicore como los ordenadores que tenemos hoy día. Y bueno, pues tenemos algunas ventajas adicionales, como son que, bueno, pues tenemos varios cores que en paralelo pues pueden ir realizando tareas, ¿no? Entonces a lo mejor tiene una hebra que te está manteniendo el Microsoft Word, otra hebra que tiene encargado del MATLAB, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con las políticas internas de conmutación de tareas se va procesando. Entonces, de la era multicore a la era de core único, pues supuso un avance importante. Entonces la capacidad de cómputo aumentó. Y bueno, ahora mismo lo que estamos ya en una nueva era que se puede conocer como era heterogénea, donde ya, por ejemplo, pues prácticamente también todos los equipos que hemos comprado hoy día no solamente tienen una CPU, ¿vale? Una unidad central de proceso tradicional, un procesador o varios, si estamos hablando de multicore, sino que además pues se ha integrado la GPU, ¿vale? La Graphical Processing Units, que básicamente lo que nos permiten es realizar determinadas tareas que requieren mucho paralelismo, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho en esta parte, lo que sí os quiero decir es que con esta información que la capacidad de cómputo está aumentando de forma considerable, hasta el punto de que, bueno, pues aquí tenéis como desde el año 1988 que teníamos una Cray, la famosa Y, la MP, de 8 procesadores, pues el número de operaciones que se mide en flops por segundo, pues fijaros cómo ha aumentado desde, bueno, unas cifras realmente bajas a cifras estratosféricas como tenemos hoy día, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha capacidad de cómputo, ¿vale? Hasta el punto de que, bueno, hay un ranking que es interesante, si tenéis la oportunidad de verlo, es el Top 500, nos muestra básicamente se publica cada poco tiempo, un par de veces al año, 3 veces al año, en función de los criterios que han ido apareciendo, donde se establece un ranking de capacidad de cómputo, ¿vale? Bueno, aquí la entrada de la GPU pues ha hecho que el número de cores se dispare. Fijaros que la primera, la Fugaku, pues estamos hablando de más de 7,5 millones de cores, ¿vale? Bueno, pues tiene una potencia muy grande. Sin irnos a este ranking mundial, pues realmente sí que podemos encontrar sistemas de cómputo bastante adecuados y bastante fuertes en equipos de un presupuesto relativamente acotado. Aquí hay un problema y es que el alto consumo que se deriva de la computación, ¿vale? Como no sé si habréis escuchado, por ejemplo, minar el Bitcoin, pues ya supone a día de hoy la energía eléctrica que se consume en Argentina, ¿vale? O sea, diariamente lo que se está gastando en minar Bitcoin, pues supera el consumo de Argentina. Y se estima que con todas las criptomonedas la cifra es bastante superior ya a día de hoy, porque hay una eclosión de nuevas monedas. Entonces, simplemente eso está haciendo que se consuma mucho. Eso ha dado lugar que el Top 500 incluya ahora una nueva categoría, que es la Top 500 Green, que lo que nos hace es medir el ranking de potencia, pero en gigaflops partido por vatio. Es decir, lo que establece es por cada vatio de energía consumida, cuál sería de potencia en concreto, no estamos hablando de energía, estaríamos hablando de potencia, cuáles son las operaciones que puede realizar, ¿vale? Entonces, bueno, independientemente de este ranking, lo que os quiero comentar es eso, perdón, se me ha ido para adelante,
Lo que os quería comentar era eso, era precisamente... A ver si lo puedo... Raúl, creo que ha quitado la pantalla. Ha quitado la pantalla ahora, me parece. Ahora... A ver. Voy a ponerlo de nuevo. Parece que se ha ido. Pantalla, ahora. Sí. Sola. Vale, vuelvo aquí. Bueno, lo que os quiero comentar simplemente es que tenemos una capacidad de cómputo cada vez mayor con la incorporación de GPU, que bueno, pues lo que tenemos es un conjunto de tareas que se realizan de forma secuencial en CPU, pero hay un porcentaje, bueno, puede ser el 5% de los códigos que se pueden realizar de forma paralela y que en ese caso, pues aprovechando la posibilidad de la GPU, pues realmente se puede conseguir, digamos, una mejora importante en la capacidad de cómputo, ¿no? Claro, aquí se plantea, ya con esta parte termino lo que sería el avance de computación, simplemente era una reflexión para deciros que tenemos mucha capacidad de cómputo, incluso los equipos que ahora mismo estáis utilizando para realizar, para visualizar esta presentación, estáis contando con equipos que seguramente tengan una potencia muy superior a las que podíamos tener en los mejores equipos existentes pues hace 2 o 3 décadas. Entonces, realmente lo que ocurre es que no se está aprovechando, ¿vale? No se está aprovechando. Nosotros realmente los equipos de computación que tenemos hoy día, cualquier persona, tiene una capacidad que realmente pues nosotros sí a lo mejor cogemos y utilizamos incluso en nuestras clases, ¿no? Podemos utilizar herramientas software, como pueden ser pues, el propio MATLAB Simulink, podemos utilizar herramientas de simulación de, no sé, con iluminación, con Dialux. Podemos utilizar herramientas que ya sí realizan cálculos un poco más complejos, no solo Dialux, sino, por ejemplo, el sistema eléctrico de potencia, como MassPower, la librería MassPower para el sistema eléctrico de potencia, o Power Wall, que es un simulador también del sistema eléctrico de potencia. Entonces, sí que realizan cálculos, pero esos cálculos normalmente son cálculos que están estandarizados, es decir, son operaciones secuenciales que se suelen seguir para realizar determinadas operaciones. Pero hay otro ámbito sobre el cual se puede utilizar todos estos recursos, que son los ámbitos relativos a optimización, ¿no? Entonces, bueno, aparte de lo que sería la gran capacidad que ofrece en términos de aplicaciones en diferentes ámbitos, la parte de computación, entraríamos en ver lo que sería la optimización evolutiva multiobjetivo. Entonces, bueno, básicamente pues voy a comentaros muy brevemente, de una forma bastante intuitiva, en qué consiste la optimización evolutiva dentro de la familia de algoritmos que podemos encontrar, y luego la parte multiobjetivo. Voy a diferenciar la parte monoobjetivo y multiobjetivo. Aclaro de antemano que la parte multiobjetivo, que realmente pues sí en el ámbito de la investigación operativa sobre todo, la computación, pero sobre todo los especialistas en investigación operativa, un campo bastante transversal donde podemos encontrar pues personas que son de campos de ingeniería, incluso de economía, pero principalmente pues matemática, informática, donde se establece una sinergia entre los procedimientos matemáticos relativamente complejos y técnicas de búsqueda, ¿no? Entonces, esto se lleva trabajando tiempo, o sea, realmente son 2 o 3 décadas de bastante trabajo. Pero, por ejemplo, en el ámbito multiobjetivo, es sorprendente que a día de hoy encontramos tan pocas aplicaciones reales y tan pocos artículos científicos en determinadas áreas de conocimiento, ¿vale? Esto lo comentaré un poquito más adelante. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste este tema de la optimización evolutiva multiobjetivo? Bueno, básicamente lo que sabemos es que la optimización normal, monobjetivo, pues vamos a tener un conjunto de variables de decisión, ¿vale? Podemos tener n variables de decisión y el objetivo es maximizar o minimizar una función que depende de esas variables de optimización, es decir, metemos valores al vector x, x1, x2, xn, pueden ser varios valores, y tenemos que maximizar o minimizar la función, de forma que se establezca una serie de restricciones, ¿vale? Entonces, esas restricciones, al fin y al cabo, pues la imagen, digamos, ¿no?, del valor x que metemos, la imagen que sería la función objetivo a optimizar, fijaros que nos daría algo como lo que aparece en la parte inferior derecha. Es decir, tenemos una gráfica donde aparecen óptimos locales, óptimos globales. De por sí, en muchos problemas es complicado, De hecho, como veréis posteriormente, incluso a día de hoy, pues muchos artículos, la práctica totalidad, se siguen trabajando a nivel monoobjetivo. ¿Por qué? Porque esta imagen que estáis viendo aquí abajo, nosotros la vemos visualmente y está claro, es decir, nosotros sabríamos cuál es el óptimo local si estamos hablando de un problema de optimización, de minimización o de maximización, ¿vale? Pues algunos de vosotros podéis decir, bueno, pues aquí se aplicaría pues derivada y toda esta historia. Pero esto no es una representación de la función como tal que la estáis viendo ahí, sino como sería el espacio de soluciones, ¿no?
Entonces, en muchos problemas no sabemos ni la amplitud que tiene el espacio de soluciones. Esta imagen es totalmente opaca, no se desconoce. Entonces, aquí se suele recurrir pues, a técnicas. Existen técnicas que nos permiten realizar, digamos, un estudio completo, ¿vale? Un determinista, que nos permite saber con toda seguridad que se obtiene la mejor solución existente. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos problemas que son muy grandes o en los cuales el número de combinaciones es muy elevado. Entonces, en esos casos no es posible llevar a cabo una revisión exhaustiva de todas las posibilidades, ¿no? Bueno, realmente aquí lo que se plantea es, por ejemplo, imaginaros que tengamos maximizar una determinada función sujeta a un conjunto de restricciones, ¿vale? Esto sería una optimización monobjetivo. Entonces podemos aplicarla, pues, por ejemplo, a una esfera o podemos aplicarla a funciones de test, como podría la función famosa de Shaffer, y nos da un valor en intervalos, por ejemplo, para x1 y x2, pues que la función de Shaffer permitiría tomar valores entre menos 100 y 100. Estamos hablando de una búsqueda continua. Bueno, pues la resolución, digamos, de esa función, pues no es trivial y requeriría de métodos de optimización, ¿no? Entonces aquí es donde entraría en juego determinadas técnicas que las vamos a ver posteriormente. Podemos ver también que existen, aparte de estos problemas continuos, existen muchos problemas que son discretos. Por ejemplo, hay una gran familia de problemas de optimización relacionados con transporte, ¿vale? El transporte que, bueno, realmente se ha trabajado bastante en transporte derivado del transporte de mercancías, a partir del problema del viajante del comercio, pues hay ahora mismo una familia muy amplia de lo que se conoce como Vehicle Routing Problems, con múltiples variantes, con Time Windows o Pickup and Delivery, hay un montón de variantes. Se ha aplicado mucho aquí, básicamente, pues en esta imagen de abajo, pues tenéis la posibilidad de ver cómo en un almacén, pues hay que realizar una serie de envíos para satisfacer a los clientes que se llegan a esos puntitos, de forma que minimizamos el número de vehículos y la distancia total recorrida por ellos. Bueno, pues en este caso aparecen nueve vehículos que podrían darle servicio cumpliendo las restricciones, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un problema discreto. Y aquí abajo a la izquierda podéis ver el listado de problemas, que es bastante amplio, ¿vale? Hay muchos más, pero ahí he destacado algunos de ellos. Tenemos problemas continuos, problemas discretos, problemas que conforme aumenta el espacio de búsqueda hacen que las técnicas deterministas dejen de tener fiabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en este problema que veis me parece muy, muy pequeño, que es uno de los problemas de Solomon que se propusieron en el año 1987 y se utilizan para verificar, digamos, la calidad de los algoritmos. Pues esto tiene las posibilidades que existen combinatorias de este problema es muy, muy, muy importante. Pero es que, bueno, han salido benchmarks donde aparecen, por ejemplo, 1000 puntos, 1000 clientes, donde la complejidad se dispara de forma enorme. Con lo cual, sean situaciones continuas que a lo mejor desde el punto de vista de ingeniería eléctrica interesan más, o sea, desde el punto de vista discreto, por el problema aumenta, los problemas de este tipo, al ser la mayoría de ellos NP completos, de completitud NP, como comentaré a continuación, requieren del uso de algoritmos de optimización. Como digo, hay métodos deterministas, como son la programación lineal, no lineal, métodos basados en gradientes, etcétera. Y bueno, hay librerías donde se pueden realizar ajustes de esta parte, por ejemplo, con programas no lineales. Pero luego tendríamos otros métodos, que son sobre los cuales voy a prestar yo la atención en esta presentación, que son los no deterministas o estocásticos, dentro de los cuales, bueno, existe una clasificación creciente. Aquí veis heurísticos y metaheurísticos, que bueno, pueden estar los metaheurísticos basados en población o en trayectoria, y básicamente pues son métodos que bueno, pues permiten abordar problemas de cualquier complejidad. De todas formas, sí que es importante que la complejidad del problema tengáis en cuenta que esa complejidad sí va a aumentar el tiempo de cómputo en cualquier caso. Es decir, las técnicas de optimización estocásticas o aproximadas realmente no son una varita mágica. Lo que nos permite es no alcanzar la mejor solución existente, porque para empezar en muchos problemas no se puede saber, pero sí por lo menos obtener una buena aproximación en un tiempo relativamente agotado, ¿no? Aquí entra en juego, digamos, sobre todo para problemas discretos, una familia de problemas que se conoce como la lista de problemas NP completos. Esto se propuso esta lista en un libro muy
muy antiguo, bueno, muy antiguo, para lo que es el ámbito de la investigación operativa y de la computación antiguo, que es el libro de Gray and Johnson de 1979, que bueno, este libro, pues realmente, bueno, no sé exactamente las citas que puede tener, pero es tremendo, tiene que ser de las publicaciones con más citas, porque te describe una lista de problemas NP completos que realmente a día de hoy sigue totalmente en vigor, ¿vale? Porque la teoría de NP completitud, son una serie de teoremas y de descripciones que a día de hoy pues se están cumpliendo a rajatabla, y bueno, esto está relacionado con la resolución de problemas, de forma que cuando la distancia del problema crece, no se puede resolver en un tiempo polinomial, por eso se conoce como NP, non polinomial, ¿no? Entonces, no puede resolverlo, y si la distancia del problema aumenta en una proporción, el tiempo requerido aumenta de forma no polinomial, es decir, aumenta de forma brutal, ¿vale? Entonces, eso nos da lugar al desarrollo durante las 2-3 últimas décadas de diferentes algoritmos de optimización, ¿vale? La primera técnica, pues bueno, realmente la propuso Holland también a finales de los 70, mediados finales de los 70. A partir de ahí, pues, que sean los algoritmos genéticos. Luego surgieron otras técnicas también en los mismos años, que bueno, entrarían sobre todo la programación genética. Luego, con posterioridad surgió la evolución diferencial, la búsqueda armónica. Bueno, realmente pues dieron lugar a una familia que se conoce como algoritmos evolutivos, que hoy día pues realmente está muy consolidada en este ámbito. Luego ya también con el paso del tiempo surgieron lo que se conoce como algoritmos SWARM, ¿vale? Que son básicamente algoritmos basados en acciones o procesos que se producen en la naturaleza. De hecho, que junto con los evolutivos entraría y formaría parte de la familia conjunta que se conoce como Nature Inspired, inspirado en la naturaleza. Entonces, fijaros que esto es así, no sé si lo conocéis, pero como podéis ver a la derecha, pone B-Colony, Particle Swarm, Algorithm, o sea, son algoritmos realmente basados en cosas reales. Por ejemplo, lo que sería la colonia de hormigas, que no aparece ahí, que sería el Ant Colony Optimization, junto con el B-Colony, enjambre, pues son, por ejemplo, el enjambre de los pájaros cuando van volando, pues si un pájaro, el que va en cabeza, se desvía, pues todos se desvían un poco, ¿vale? Sin ir todos exactamente en la misma posición, siguiendo la misma tendencia, seguía, ¿no? Entonces aquí, durante la búsqueda, se hace un símil, las personas que propusieron este algoritmo hicieron un símil de forma que si una solución nosotros vamos variando la entrada, esa función de vectores, esos vectores x1, x2, x3 que hemos comentado anteriormente, y tenemos una salida de la función f de x, que sería la función objetivo, la imagen, que mejora, pues todos los individuos van a ir, digamos, por ahí. Entonces, bueno, han surgido ese tipo de técnicas. Y luego, bueno, hay otra serie de algoritmos que casi todos suelen ser no poblacionales, pero que se pueden hacer poblacionales, como sería la búsqueda tabú, enfriamiento simulado. Enfriamiento simulado, una técnica también que se propuso en el año 83, y bueno, pues está basado en un teorema matemático que demuestra que si se toma una temperatura inicial como parámetro de decisión y una temperatura final y se desciende de forma infinitamente lenta, se podría alcanzar el óptimo absoluto de una solución por complejo que sea el problema. Lo que pasa es que obviamente disminuir esa temperatura de forma infinitamente lenta pues requeriría tiempo de cómputo muy elevado, ¿no? Digamos que existe una serie de familias que ahora mismo, para lo que yo estoy comentando ahora mismo, no nos interesa específicamente cuáles son las características de cada una de ellas, sino simplemente pues como una caja negra a partir del cual le vamos a meter un conjunto de valores x1, x2, x3, en el caso más sencillo, donde esa caja negra va a ver cómo se deben ajustar esos valores, evaluar la función objetivo, determinar una salida y, como si fuera un circuito de control, introducir esa salida como la entrada de la siguiente fase, que sería la siguiente iteración, y modificar los valores de x1, x2, x3, xn y comprobar de nuevo la función objetivo fx. De esa forma, y siguiendo el proceso durante un tiempo relativamente, o un número de iteraciones relativamente medio o bajo, pues este tipo de algoritmos puede permitir alcanzar soluciones más o menos interesantes, ¿no? Bueno, aquí aparece el conjunto de técnicas, tampoco me voy a detener mucho, pero bueno, aparecen técnicas que están basadas en metaheurísticas, que serían casi todas. Algunas de ellas son inspiradas en la naturaleza, otras están basadas en búsqueda local, algunas son en trayectoria. Y dentro de ellas, pues podéis ver que aparecen los algoritmos evolutivos. No obstante, algunos algoritmos que no son puramente evolutivos,
como pueden ser las colonias de hormigas, el Ant Colony Optimization, SEO, etcétera, basan su funcionamiento en una estructura bastante parecida en cuanto a que tiene una población de soluciones, que digamos que sería como tener una estructura de datos en un programa que nos permite replicar lo mismo en varios individuos, pero modificando los parámetros de forma diferente. Eso lo voy a comentar a continuación. Antes de eso, voy a deciros que cuando escucháis alguna vez la palabra heurística, metaheurística, hay un poco de lío con esto. Una heurística básicamente es un método que permite optimizar un problema y antes escapar de óptimos locales, porque hay otras técnicas, como podéis ver aquí abajo, ¿vale? Algunas de ellas, como serían las local search o iterated local search, pueden trabajar incluso con técnicas de lo que se conoce como descenso de colina o ascenso de colina, que tú vas modificando y solamente vas mejorando, es decir, no te queda nada más que con la solución que mejora la anterior. Pero eso no nos permite a veces salir de los óptimos locales, sino que hace falta empeorar de vez en cuando la solución que tienes para luego intentar mejorar, ¿vale? Que sería lo que os comentaba aquí anteriormente. Es decir, a veces estamos en una zona como esta de aquí, donde aparece óptimo local 1, y claro, necesitamos empeorar para poder bajar, es decir, necesitamos subir este trozo de colina que hay un poquito más a la derecha, y allá bajar al óptimo local 2, que ya podría ser, digamos, el óptimo absoluto, teniendo en cuenta que en el segmento de puntos discontinuos, de la línea discontinua, fuera la región factible de búsqueda. Entonces, cuando escucháis heurística, que sepáis que es dependiente del problema, es decir, se puede inventar una heurística específica para, por ejemplo, un sistema eléctrico de potencia, para algún problema de mercado eléctrico, para algún problema de máquina eléctrica. Si no es generalizable, no se conoce como metaheurística. Las metaheurísticas son aquellas que se pueden aplicar a cualquier problema. Es decir, siguen una filosofía, una descripción, tienen un pseudocódigo para entendernos, una serie de pasos y se podría adaptar a cualquier problema. Luego, en los últimos años han surgido otras cuestiones, como son las hiperheurísticas, que lo que hacen es que exploran espacios de búsqueda a través de la combinación de varias heurísticas de bajo nivel. Así, heurísticas, que lo que hacen es que integran la simulación junto con la metaheurística, es decir, conforme avanza el algoritmo, no solo va calculando y computando datos si se mejora o se empeora las soluciones, sino que de vez en cuando lo que se hace es que se van realizando simulaciones, se simula cómo podría evolucionar el problema que se está intentando resolver, ¿vale? Y luego ya por último, pues ha aparecido también el término de learn heurísticas, que lo que hacen es que utilizan también procedimientos ya, digamos, un poquito más inteligentes en base a aprendizaje estadístico, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de los parámetros que se le vayan metiendo a un programa, pues si a esas variables se indica que se suban o se bajen unos porcentajes, o a lo mejor una décima, dos décimas, al X1, X2, X3, pues con estas técnicas lo que harían no dejar eso a la aleatoriedad, sino establecer un procedimiento de base a los datos anteriores, a cómo ha ido la modificación de esos parámetros durante la búsqueda, dar un aprendizaje y decir, bueno, pues lo voy a variar en esta medida en base a los resultados previos, ¿vale? Bueno, simplemente comentaros, porque el término heurística, metaheurística, lo vais a escuchar muchas veces a lo largo de la vida, pero simplemente esta transparencia que os quede claro que son conceptos, hay una lista de conceptos que van variando y de hecho cada vez hay más, ¿no? Técnica a escoger. Es muy difícil la elección. Hay muchísimas técnicas, ¿vale? Hay muchísimas técnicas. De hecho, por ejemplo, pues en Málaga tenemos las librerías de JMetal, que hicieron el grupo de Enrique Alba, que es un catedrático de ciencia de la computación, con Durillo, en fin, otra gente que ha trabajado con él, tiene un grupo muy, muy potente. Y bueno, pues dentro de sus librerías tiene un conjunto de métodos ya muy, muy, muy amplio, muy denso y muy, muy depurado, ¿vale? Con lo cual cualquier persona podría irse y adaptar su problema de optimización utilizando esas librerías, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Pues que también aparecen problemas, porque aquí, por ejemplo, veis un par de artículos, que voy a poner así la captura de pantalla de varios artículos, por si alguien quiere ampliar la fuente. Pues podéis ver el primero, el de Piotrowski y sus compañeros, en el cual pues establecen que hay un compromiso entre el rendimiento que tiene un algoritmo o cualquier problema de optimización y la velocidad requerida para obtenerla, es decir, el tiempo requerido. Entonces, ese estudio es importante. Luego está el tema de cómo se comparan las técnicas entre sí. Es decir, tenemos muchas técnicas, ¿cuál cogemos? Pues habrá que comparar para cada problema diferentes técnicas. De hecho, hoy día, si veis un artículo publicado en una revista muy buena, o sea, revistas buenas de primer nivel, Q1,
en el ámbito en el cual se aplican técnicas de optimización, sean del Xavier, sean de Cubo, sean Springer, vais a encontraros que en la práctica totalidad incluye no solo el nuevo algoritmo que se ha aplicado o la técnica que se ha aplicado a resolver un problema, sino una comparativa de 2, 3, 4, 5, 7 técnicas. ¿Por qué? Porque ya las revistas están pidiendo hoy día que para resolver un problema y decir que tú lo has aplicado utilizando una técnica determinada y que el resultado es bueno, lo que te piden es que tú compares varias técnicas. De forma que si tú tienes una comparativa, ya sí el revisor y por tanto luego los potenciales lectores pueden saber con total seguridad que efectivamente ese problema se puede resolver de forma adecuada utilizando dichos métodos, ¿no? Luego, además de todo esto, está surgiendo otro tema sobre el cual también nosotros estamos empezando a trabajar ahora, que es el tema de la energía. Es decir, en muchas ocasiones es necesario tener un compromiso entre la calidad de las soluciones y la energía. Es decir, podemos tener una buena configuración, obtener un buen resultado, pero a lo mejor para mejorar un poco, o sea, un 1%, un 2% del resultado, requerimos no solo tiempo, sino consumo energético, ¿vale? Entonces resulta que a lo mejor pues podemos medir la energía, ¿vale? En vatio hora de un algoritmo y comparar varios algoritmos también en base a eso, ¿no? Pero eso es otro ámbito sobre el cual se está empezando a trabajar y es sorprendente, pero no hay muchas cosas hechas, ¿vale? A nivel, digamos, de investigación. Suponemos que los fabricantes sí que tendrán de procesadores y con todos los benchmarks que se basan. De hecho, hay muchos benchmarks energéticos que podéis encontrar en Internet, pero son benchmarks sobre los cuales se aplican a diferentes procesadores, se compara y se establece un ranking. Pero realmente no son algoritmos de prueba que no tienen, digamos, el enfoque de optimización que aquí le estamos dando. Bueno, ¿qué es un algoritmo evolutivo? ¿Vale? Un algoritmo evolutivo, los algoritmos de familia de algoritmos evolutivos, aquí vais a encontrar una bibliografía muy dispersa en el sentido de que no hay una clasificación clara porque están los algoritmos genéticos, la programación genética. Entonces, hay digamos, hay una parte de los investigadores de la comunidad científica que son bastante estrictos en cuanto a lo que es la nomenclatura, pero la mayor parte de la gente pues habla de términos de algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos de forma similar o programación evolutiva, ¿no? Entonces, yo aquí no me voy a parar en esto, pero lo que sí os quiero decir es que, bueno, en este caso sería un algoritmo genético, ¿vale? Porque los genéticos normalmente trabajan con binarios 0 y 1. Bueno, pues fijaros, para que lo entendáis, esta figura yo creo que se va a ver claro. Imaginaos que tenemos un problema y tenemos que optimizarlo. Entonces, lo que tenemos es un vector de entrada, que es lo que se conoce como cromosoma. Esto sería como el X1, como el X2 o como el XN que comenté anteriormente. Entonces, bueno, pues aparece una serie de características. Vale, imaginaros que el 1 que hay aquí a la derecha, debajo del cromosoma, pues nos indica si, por ejemplo, si está activado un elemento o no está activado. A lo mejor podemos utilizar 2 bits para representar cuatro posibilidades de algo, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, estamos hablando de 4 niveles de generación en un sistema de generación renovable. En fin, al final tenemos una serie de características. El algoritmo va a poner aquí unos y ceros de forma, en principio, aleatoria, ¿vale? Aunque esto va aprendiendo. Entonces, cada individuo, fijaros que cada individuo pues, va a tener su genotipo. Aplicándolo a una función de fitness, una función determinada, va a tener un fitness. Aquí se exagera un poco porque tenemos 1296, 324, 484 y sale 1 con un 1. ¿Vale? Pero esto realmente pueden ser valores bastante claros. Bueno, era para expresar cómo pueden encontrar grandes diferencias entre un valor elevado y otro más reducido. Pues esto al final tenemos una serie de individuos, aquí tenemos 4, los 4 constituyen una población. Fijaros que lo que hacemos, primero se seleccionan los progenitores, es decir, se va a elegir cuáles de ellos, por ejemplo, se combinan. Imaginaos que combinamos, no sé, el 1 y el 3. Luego hay un proceso de reproducción y es que a partir del 1 y el 3, pues generamos otro, ¿vale? Se genera otro. Esto puede hacer coger el mejor de los dos padres, una mezcla de los dos, coger algunos elementos, algunos bits de los dos. Luego se aplica lo que sería el cruce y lo que sería la mutación. La mutación es simplemente que tenemos un valor de entrada. Fijaros que aquí, por ejemplo, en la X1 tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bueno, pues imaginaros que son estos valores y aquí, veis abajo a la derecha, veis 4 cuadraditos amarillos y 2 azules. Bueno, pues la mutación sería modificar solo un bit de ese.
El cruce sería pues coger una parte de uno y otra parte de otro. Al fin y al cabo tenemos una nueva población de descendientes y esa tendencia se evalúa en la función objetivo y de nuevo pues lo único que tendremos es el genotipo nuevo que se ha modificado aquí abajo con 0 y 1 nuevo y el fitness pues habrá cambiado. Este proceso se sigue. ¿Qué pasa? Pues que en muchas ocasiones no tenemos binarios, lo que podemos tener son valores reales, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos tener valores reales y ir modificándolos en cada iteración para obtener una mejora del resultado, ¿no? Entonces, esta digamos que sería el proceso y por eso se conoce como evolución, por eso es un algoritmo, se conoce como algoritmo evolutivo. Muy importante tener en cuenta que todos los algoritmos de optimización en sí son evolutivos. ¿Por qué? Porque tú tienes una iteración, tienes un resultado, la iteración siguiente, iteración siguiente. Estos se conocen como evolutivos y se han quedado con el nombre porque precisamente utilizan la reproducción, la mutación y el cruce, que realmente, si os dais cuenta, es realmente lo que pasa en la biología humana, por ejemplo. En reproducción, lo que se reproduce pues tiene características del padre y de la madre en mayor o menor medida. Luego se puede realizar un cruce, que digamos, pues, cuando la siguiente generación se cruza, pues tendrá un cruce, o una mutación, pues que puede ser que haya algún elemento en el cual pues, haya una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso se va desarrollando a lo largo del tiempo y nos permitiría obtener un algoritmo evolutivo, ¿vale? En este caso sería un genético. Entonces, bueno, podemos tener algo de este estilo, como podéis ver ahí, una minimización de la función objetivo, con una serie de restricciones. Como estamos hablando en monoobjetivo, o en inglés single objective, lo que vamos a tener es una tendencia. Fijaros que aparece una línea de tendencia. Si el algoritmo es de minimización, vamos a tener una tendencia. Fijaros cómo esa tendencia a veces sube la línea. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una técnica metaheurística que nos permite empeorar temporalmente, ¿vale? Nos deja empeorar las soluciones con la esperanza de que luego se podrá mejorar, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el enfoque de cualquier algoritmo. De hecho, las últimas transparencias que os voy a poner, que son sobre máquinas multifásicas, pues a día de hoy, de lo poco que yo he visto, pues casi todo todavía está poniéndose en plan algoritmo de optimización monoobjetivo, ¿vale? Incluso algunos de ellos, como os pondré posteriormente, en el propio Astra, no sé, por ejemplo, el último que he incluido es del IEQ Transaction on Power Electronics, que lo conocéis bastante bien, Mario Ignacio, pues es un artículo que está en prensa y, bueno, pues en el Astra me ha llamado la atención porque es de los pocos que aparecía optimización multiobjetivo y, bueno, pues me he leído el artículo entero y al final no he conseguido encontrar dónde aplica la optimización multiobjetivo. Es decir, mucha gente habla de optimización multiobjetivo porque tiene en cuenta algunos factores, pero luego lo junta en una función y lo hace monoobjetivo, que es lo que se conoce como suma de pesos. Bueno, pues saltamos a optimización multiobjetivo. Es decir, en el monoobjetivo ya hemos dicho que tenemos una función con restricciones. Aquí tenemos, le metemos unos valores de entrada y la salida sería esta línea roja que os muestro aquí. El objetivo es minimizar, eso está claro, pero pasamos a multiobjetivo. Decimos, oye, mira, vamos al caso más simple, dos objetivos. Tenemos no una función de fitness, tenemos dos. Queremos minimizar esto y maximizar lo otro, o minimizar esto y minimizar lo otro. ¿Cuál es la mejor solución? Y aquí es donde aparece el concepto de frente óptimo de Pareto. Entonces, para entender esto es muy sencillo. Y si lo entendéis es muy sencillo, fijaros en la imagen de la derecha aparece el punto A que está en medio, a partir del cual se divide ese cuadrante en 4 zonas. Si estamos ante un problema de minimización de los dos objetivos, lo que nos interesaría es ir al origen del sistema de coordenadas, ¿no? Bajar al punto 0, 0. Minimizando las dos funciones F1 y F2 que queremos minimizar, lo ideal sería irse al punto 0, 0. Entonces, si os dais cuenta, el punto A que está en medio divide el espacio en 4 zonas. Que pone es dominante, quiere decir que cualquier punto que hubiera en la zona esta es dominante, dominaría y por tanto sería mejor que A. ¿Por qué? Porque A tendría un valor superior en uno de los objetivos sin ser menor en el otro. Tenemos otra zona que es la donde están los puntos F, B y D, donde pone dominantes. Quiere decir que el punto A es mejor que B, D y F. ¿Por qué? Porque estamos minimizando, obviamente, A tiene un valor inferior en F1 y en F2. Y luego tenemos lo que se conoce como zonas indiferentes, ¿vale? Zonas indiferentes en las cuales la solución no se puede decir que sea una mejor que la otra. Eso es lo que nos llevaría a la gráfica de la izquierda. De los puntitos que dividen la zona blanca de la zona grisácea, son 5 puntos, el del medio es el A, pero tenemos 2 por la parte izquierda y otros 2 por la parte derecha, delimitan esa región, ¿vale?
donde se indica que es el frente óptimo de Pareto, ¿vale? Wilfredo Pareto pues, fue un investigador matemático de hace ya más de 130 años, que bueno, pues realmente estableció este criterio. Y lo que nos quiere decir es que el frente de Pareto pues, va a ser el conjunto de soluciones que forman ese frente y que no que incluyan a todas aquellas soluciones y que excluyen a todas aquellas en las cuales no se mejora en un objetivo sin empeorar al menos en el otro, ¿vale? Entonces, esto al final es muy interesante. ¿Por qué? Porque imaginaros, no sé exactamente el ejemplo que os podría poner, pero imaginar que estáis realizando algo de control, ¿vale? De control de máquinas, y dices, bueno, pues quiero mejorar o adaptar lo que estuvisteis comentando ayer, ¿no? A lo mejor querer realizar la estrategia de control óptima en base a, pues, bueno, a mejorar la velocidad o reducir o mejorar el par, lo que sea. Pero a lo mejor eso implica realizar una serie de un empeoramiento en otro objetivo, como por ejemplo en la estrategia de control, en el tiempo requerido para establecer un control. Entonces, se puede establecer que el objetivo de F1 sea la calidad del control, el F2 sea el tiempo requerido o el número de conmutaciones. Entonces, al final, cualquier problema en el cual, cuando se aplica una modificación en un parámetro, se sabe que a veces o normalmente se empeora en otro criterio, es aplicable a las técnicas de optimización multiobjetivo, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que nos encontramos es esto, es decir, vamos a tener como antes un espacio de decisión, un espacio de búsqueda y otro que va a ser el espacio objetivo o el espacio de soluciones, ¿no? Metemos, por ejemplo, aquí unos valores, ¿vale? Para X1 y X2 le damos valores y esos valores pues se transforman con las funciones F1 y F2 en este espacio, ¿vale? Eso pues sería I1 y 2. Entonces, al fin y al cabo se va siguiendo esto, es decir, modificamos valores, pero sabemos que la imagen, en el caso biobjetivo de dos objetivos, sería esta. ¿Vale? Aquí tenéis abajo a la derecha, pues si estamos hablando de un plano de una superficie, nos movemos por ese plano con soluciones que están sobre ese plano, que serían las que nos darían la calidad o sea, digamos, nos da el espacio de búsqueda sobre el cual nos podemos mover. Cada una de esas posiciones nos va a dar una posición en el espacio objetivo. Hace una pequeña modificación en el espacio de búsqueda, nos da como resultado una gran modificación en el espacio objetivo, ¿vale? Entonces, eso es un aspecto bastante importante, es decir, no siempre una mejora en el espacio de búsqueda es significativa, es decir, una modificación pequeña o una modificación grande se traslada en que en el espacio objetivo el cambio sea de la misma magnitud, es decir, podemos modificar mucho dos valores de entrada, 2x1, modificarlo a una nueva solución muy diferente, pero puede dar la casualidad que en el espacio objetivo, es decir, la función objetivo, en este caso con dos funciones, F1 y F2, nos dé un punto muy próximo y a lo mejor una pequeña mutación en un elemento de entrada, si estamos aplicando un evolutivo, nos permita obtener una solución que escape mucho del espacio. Entonces, fijaros ya como aquí realmente, si os dais cuenta, el espacio objetivo, como va a depender de la posición que tenemos, aquí es donde entra en juego lo que estamos hablando de algoritmos evolutivos y en general los algoritmos poblacionales. El algoritmo evolutivo, como hemos visto en el ejemplo anterior, serían 4 individuos, X1, X2, X3, X4. Sería como si tuviéramos aquí esta imagen donde aparece el Decision Space, la gráfica tridimensional que estáis viendo aquí. A lo mejor el X1 estuviera por la zona roja, el X2 estuviera por la amarilla, el X3 por la verde, el X4 puede estar por la zona azul. Entonces se van moviendo en paralelo, entre comillas, ¿no? Se van moviendo y van obteniendo su imagen en el espacio objetivo. Esa es la ventaja que tiene este conjunto de técnicas. ¿Cómo se comporta el algoritmo evolutivo? Sencillo. En el caso, por ejemplo, de que sea de minimización, los dos objetivos, por aquí nos podemos encontrar que sean los dos de minimización, los dos de maximización, que un primer objetivo sea de minimización, el segundo de maximización o viceversa. Luego hablaremos de más objetivos. Entonces, bueno, al principio vamos a tener un conjunto de soluciones, esas soluciones van a ir evolucionando y al final van a constituir lo que se conoce como frente de Pareto, lo que parece aquí como front 1, que conforme el algoritmo, digamos, ya lleva bastante tiempo trabajando, depende de la dificultad del problema, pues se va a acercar al frente óptimo de Pareto. ¿Qué pasa? Que el frente óptimo de Pareto, salvo que sean funciones matemáticas donde analíticamente se pueda descomponer cuál es el óptimo, en las aplicaciones reales es muy difícil saber cuál es el frente óptimo, ¿no? Pero bueno, lo que se hace es que, bueno, se obtiene ese frente que se sabe que es una aproximación
Y aquí es donde entra en juego, digamos, la ventaja que tiene la optimización multiobjetivo, porque claro, aquí hay algunos investigadores, hay muchos investigadores hoy día, sorprendentemente, que dicen que aplican multiobjetivo y lo que hacen es que juntan los varios objetivos en una sola función, lo cual mi experiencia me dice que no es correcto y hay muchos investigadores que pensamos de esa forma, hay otros que no. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones directamente que los objetivos tienen escalas diferentes. Pueden estar hablando de escalas diferentes. Puede estar hablando en un caso de potencia y en otro caso puede estar hablando de tiempo y en fin, magnitudes diferentes. Entonces, la ventaja que tiene esto es que imaginaros que vosotros estéis utilizando esto para cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Máquina eléctrica. Pues el objetivo 1 puede ser, como digo, un objetivo de estrategia de control para la potencia o para maximizar el par, ¿no? Y a lo mejor el otro objetivo puede ser otro parámetro. Bueno, pues esto daría una serie de puntos, que serían estos 5 puntos de color verde, de forma que el algoritmo multiobjetivo no da una solución, sino que da ese frente de solución. ¿Para qué? Para que el que luego toma la decisión, para el experto, para el que está trabajando con la máquina eléctrica y sabe lo que quiere, se le ofrezca ese frente y ya establezca sus criterios y diga, oye, pues mira, observo que a mí me interesa más este objetivo que el otro, observo que para mejorar un poco en el objetivo 2 tengo que empeorar mucho en el objetivo 1 o viceversa, ¿vale? Entonces, es una ventaja adicional que tiene la optimización multiobjetivo, en el caso de que sea evolutiva o en caso de que apliquemos cualquier otra técnica. Es que nos permite, si aplicamos esta estrategia de frentes de Pareto, dar un conjunto de soluciones que sirvan para el que tome la decisión final elegir cuál de ellas quiere. Entonces, si quiere una, imaginaros la de abajo a la derecha, pues esa puede corresponder con unos parámetros de entrada que serán los que aplique a su problema para realizar las, digamos, aplicaciones empíricas. Bueno, aquí os pongo básicamente, como tampoco me voy a detener mucho, cuál sería, digamos, el funcionamiento de este tipo de algoritmos conceptualmente, donde, bueno, pues básicamente puede tener una población P, una población como imagen Q, donde, bueno, se van aplicando. Antes este sería el caso de NSGA2, que es una técnica que se propuso en 1999 y que hoy día se utiliza en un gran número de artículos a la hora de comparar técnicas, e incluso en artículos en los cuales los investigadores no son especialistas en la materia, si quieren aplicar esto se recurre mucho a este algoritmo, aunque hay muchísimos más, o sea, no hacéis la idea de algoritmos que hay mucho más eficientes todavía. Se recurre a ellos, ¿por qué? Porque realmente pues trabajan relativamente bien y permiten, digamos, conocer cómo extender un problema monoobjetivo a un problema multiobjetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una serie de elementos de población que se dividen, se aplican unas escalarizaciones, ¿vale? De lo que serían los frentes de soluciones y aparecería un F1, que sería el frente primero, F2 sería el frente que daría al desaparecer F1 y se establece como un ranking de frentes. En base a esos rankings de frentes se van eliminando para la siguiente iteración el reject, este que aparece aquí, y en la siguiente iteración, la P-T1, pues quedan una serie de soluciones que están contenidas en esos frentes. Y esto sigue evolucionando, ¿vale? Por ejemplo, en SGA2 utiliza el Coding Distance para llevar a cabo ese proceso de ordenación y, bueno, pues sería simplemente el cuboide que se forma entre una solución y la inmediatamente situada a la izquierda y a la derecha. Al final, lo que tenemos es algo de este estilo. Fijaros, aquí tenemos un problema, bueno, en un eje aparece información sobre económica y otra aparece otro tipo de información que no es económica. Se compara un conjunto de algoritmos. Aquí tenéis las soluciones que aparecen en color más claro, serían, digamos, soluciones que están dominadas, porque el problema es de minimización. Y aparece una serie de frentes. Hay uno de color azul, otro de color rojo, otro de color amarillo, otro de color azul. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, en cualquier artículo de investigación nos van a pedir comparar varios algoritmos, esto va a haber que hacerlo, porque para demostrar que realmente esto está funcionando. Claro, aquí sale esto y dice, oye, ¿y cuál de ellos es mejor? ¿Cuál de ellos es mejor? Dice, porque sí, aquí veo que el azul está muy bien por la parte hasta 1,5, pero de 1,5 hacia abajo, hasta 0, parece que el rojo está mejor. Y luego ella no sé yo cuántas soluciones hay, porque están unas casi encima de la otra. Entonces, es difícil, a priori, ¿no?, cómo resolver, digamos, el ranking de cuál es el mejor método para resolver esto. Entonces, bueno, simplemente comentaros que esto está bastante estudiado en la literatura. Hay artículos, por ejemplo, un artículo que es uno muy bueno, muy citado, que se publicó en el IE-Cubo Transaction on Evolutionary Computation en 2003, que es el balanceo entre la proximidad, es decir, lo próximo que estás al frente de Pareto, y la diversidad. ¿Por qué? Porque podemos tener, como ocurre aquí,
fijaros que aparecen muchas soluciones muy juntas, de intervalo 1, 2, 3, 4. Luego el azul, pero luego el azul tiene unas soluciones muy separadas cuando ya está por debajo de 1. Fijaros aquí aparece el 6, en el 5, en el 6 por 10 elevado a 4. Ya no solo que están peor, sino que están bastante separadas. Sin embargo, si os dais cuenta, parece como que el amarillo, ¿vale? El frente amarillo, el Galaxy 200, parece ser como que sigue una tendencia más uniforme desde un eje hasta el otro, cubriendo todo el frente. Con lo cual, este frente, desde un extremo hasta el otro, parece más homogéneo. Con lo cual, la diversidad parece mayor en el amarillo, aunque a lo mejor podría ser que en el azul mejorada en proximidad, ¿no? Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, el Information Science, otro artículo de Lee de 2012, que también se está utilizando bastante a nivel de comparar proximidad y diversidad. Existen muchas métricas de comparación, es decir, esto no os preocupéis porque existen métricas muy utilizadas para comparar frentes de Pareto. Entonces, aquí os pongo el listado. Principalmente, pues se pueden encontrar de cardinalidad, que es decir, pues se establecen órdenes y se establecen cuáles son las mejoras en orden. Luego se establece en convergencia, donde, bueno, pues también la distancia generacional pues se suele utilizar bastante. En el caso de la cardinalidad, el error ratio y sobre todo el set coverage, también conocido como two set coverage o coverage of two sets, se utiliza también bastante. Y luego tenemos distribución, que bueno, aquí podemos encontrar, por ejemplo, la métrica de espaciamiento, métrica de Scott, etcétera. Por último, nos encontraríamos la convergencia y distribución, que nos mide bastante bien el hipervolumen, ¿vale? O S-metric. Voy a hablar brevísimamente. Para imaginaros que queremos minimizar un problema de optimización, ¿vale? De lo que sea, la aplicación que sea. Y queremos realizar un estudio en el cual tenemos un frente de soluciones que va avanzando, va evolucionando hacia abajo, ¿no? Porque de minimización, por el hipervolumen se podría tomar un valor situado en la parte superior derecha, que fuera el mismo para todos los frentes que queramos comparar, que diríamos el hipervolumen, que como podéis ver, no lo voy a escribir matemáticamente, que aquí tenéis la fórmula, bueno, es muy sencillo, es el área dominada, ¿vale? Por esas soluciones. Cualquier punto que caiga en la zona gris estará dominada por alguna de las soluciones, puntos que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una métrica que se propuso ya también hace unas 2 décadas y se está utilizando a día de hoy. Hay versiones mejoradas que van más rápidas, se está trabajando en la eficiencia de estas métricas, pero básicamente esta se cubre. Luego tenemos el coverage de two sets, que lo que hace es que tú dices, bueno, tengo 2 frentes, el frente 1 y el 2. Pues voy a ir contando una a una, hago todas las comparaciones y digo, desde la primera solución del primer frente voy a ver cuántas soluciones del otro frente domino y cuántas me domina. Al final estableces valores para ver cuál de ellos mejora, que este sería de cardinalidad. ¿Vale? Y luego tenemos despaciamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el Scott Metric, que es una métrica de espaciamiento que va viendo cada solución, la distancia a la solución más cercana de su propio frente y utilizando un array, una fórmula matemática con un array, nos va a permitir numéricamente saber qué frente es el que mejor tiene espaciadas las soluciones. Como digo, hay muchas de espaciamiento, podemos encontrar de estas que podéis ver aquí a la derecha, se pueden utilizar, ¿no? Y bueno, pues tenemos, ya por último, saber que se puede trabajar con más de 2 objetivos. Visualmente se puede trabajar con 3 objetivos, ¿no? Para ver, digamos, el esquema. Incluso, bueno, en algunos artículos muy esporádicos se puede trabajar en 4 dimensiones con mapas de calor, es decir, se tomarían 3 dimensiones como lo que estáis viendo ahora y se utilizarían mapas de calor para establecer, por ejemplo, que las tonalidades más claras con respecto a las tonalidades más oscuras, pues sean soluciones mejor en ese cuarto objetivo, ¿no? Pero ya, digamos, desde un punto de vista visual. Pero desde un punto de vista de programación, se puede trabajar con cualquier número de dimensiones. ¿Por qué? Porque la optimización multiobjetivo, si tenemos una solución en 2 objetivos, pues hemos visto anteriormente, la situación sería la que os muestro aquí, el punto A. El espacio pues será soluciones dominadas, soluciones que la dominan, soluciones indiferentes. Son 3 dimensiones, pues ese punto, digamos que estaría en una zona que se comprendería como una especie de cubo y alrededor suyo pues, habría muchos cubos, ¿vale? Y de forma que solo si habrá cubos, entre comillas, que yendo hacia abajo, hacia el origen de coordenadas, sean zonas dominadas, que domina esa solución, habrá otras zonas que vayan hacia arriba. Entonces, por ejemplo, para 3 objetivos, pues el número de posibilidades aumenta. ¿Por qué? Pues porque puedes tener objetivos
F1, F2, F3 y puedes tener que A con respecto de B, pues que A es mejor que B un objetivo, en los dos primeros, el primero en el tercero, el segundo en el tercero, o al revés, o que eres peor. Entonces, bueno, aunque al aumentar el número de objetivos, aumente la complejidad de computar la dominancia, realmente se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? El tiempo de búsqueda va a ser mayor conforme esto aumente, ¿no? Bueno, además de todo esto, pues si sabemos que la complejidad aumenta, sabemos que también tenemos otro comodín. Ya si os digo que a día de hoy no hay mucha optimización evolutiva, hay muy poquito de multiobjetivo, pues bueno, ya algoritmos de optimización paralelos multiobjetivos hay muy poco aplicado a ámbitos de ingeniería, ¿vale? Lo que serían artículos de investigación. Hay muy poco, es decir, hay obviamente varias revistas muy buenas que publican información relativa a, bueno, lo que sería, digamos, la paralización de algoritmos que ya se conocen, pero lo que es aplicación a problemas reales es poquísimo. Es decir, encontrar una revista específica, sea de ingeniería eléctrica, de electrónica, de automática, de transporte, de red de distribución, de agua, de cualquier cosa, la cual aplique técnicas de optimización multiobjetivo, muy pocas, paralelas casi ninguna. Y tenemos las posibilidades que nos traen todos los equipos, como los que estoy utilizando con CPU o con GPU, ¿vale? También con GPU. Bueno, pues la ventaja que tendría esto es que, como hemos mostrado anteriormente, se podrían ir realizando tareas paralelas de búsqueda, es decir, modificar esos parámetros, evaluar la función objetivo con diferentes cores de nuestro equipo, ¿no? Entonces, realmente están las técnicas, están en la capacidad de cómputo, y lo que falta es, digamos, meterle mano a los problemas, ¿no?